Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 91, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 4. Filosofía y ciencias humanas. El estructuralismo. 955. Lacan. El retorno a Freud y la revolución copernicana psicoanalítica. Jacques Lacan nació en París en 1901. Obtenida la licenciatura en medicina y la especialización en psiquiatría, se dedicó ante todo a estudios de psicosis paranoia y más tarde a la psicología de lo profundo. Su aparición en la escena psicoanalítica tuvo lugar en 1936, con la presentación en el 14 Congreso Psicoanalítico Internacional, celebrado en Marienbad, en un artículo sobre el estadio del espejo. A partir de 1952, enseñó durante 10 años en el Hospital de Sainte-Anne, con un auditorio de médicos, pasando posteriormente a la Escuela Normal. En 1964, cada vez más en polémica con el psicoanálisis oficial y con la Sociedad Francesa Psicoanalítica, fundó la EFP, en un principio la Escuela Francesa de Psicoanálisis y después Escuela Freudiana de París. Una sociedad privada de investigación y de estudios analíticos que se proponía una nueva fundación del psicoanálisis a través de un retorno a la verdadera doctrina de Freud. Después de 1966, gracias a la publicación en un único volumen de la mayor parte de sus trabajos, llegó a ser uno de los principales puntos de referencia de la cultura francesa y fue saludado como uno de los maestros del pensamiento del estructuralismo. Desde 1968 dirigió la revista del EFP Silicet. Alrededor de su escuela han gravitado numerosos estudiosos y seguidores procedentes del psicoanálisis, de la lingüística, de la filosofía y de la crítica literaria. Entre ellos recordamos psicoanalistas como J. Laplanche, J. B. Pontalis, F. Guattari, críticos como J. Kristeva, filósofos como G. Deleuze y los llamados nuevos filósofos. Lacan murió en París el 9 de septiembre de 1981, poco después de haber disuelto, a causa de tensiones internas con los alumnos, su escuela freudense, que ha ejercido influencias notables también en Italia, dando origen a distintos grupos o escuelas. La mayor parte de los trabajos de Lacan, seminarios, lecciones y conferencias, están contenidos en las 900 páginas de los escritos, que representan la principal fuente, aunque no exclusiva, de su pensamiento. Entre los artículos y ensayos no comprendidos en los escritos, recordamos la psicología paranoia de 1932, la formación del inconsciente 1956-1957 y los volúmenes del seminario, que incluyen los textos de los seminarios anuales que Lacan comenzó a publicar desde 1973. Jacques Lacan ha estado en el centro de numerosas discusiones y polémicas y ha aparecido contradictoriamente como un genio del psicoanálisis o como un histrión de la pseudociencia, como la mente que ha sabido abrir nuevos horizontes a la psicología de lo profundo o como un estudioso impostor que ha traicionado a Freud y al psicoanálisis, como una de las más grandes figuras del pensamiento actual o como un gurú de éxito efímero, etc. Y aún hoy el debate está todavía abierto, aunque parte del público culto parezca haber relegado a Lacan y al lacanismo al Museo de las Ideas Indescifrables y ya de modés, suscitando las protestas de aquellos estudiosos que ven en él uno de los pensamientos más fuertes y desconocidos de nuestro tiempo. Cualquier juicio que se quiera expresar sobre Lacan nos parece ciertamente, según lo que escribe Annika Riflet-Remaer, que él ha sabido poner la nave de su pensamiento en una audaz vanguardia, discutida, pero que no puede ser ignorada ni descuidada por quien actualmente quiera hablar de filosofía del hombre, o por lo menos de historia de la filosofía y de la cultura contemporánea.
La construcción psicoanalítica de Lacan resulta extremadamente compleja y se caracteriza en un lenguaje, o mejor, en un estilo entre brillante y retorcido, que ha producido, por su coquetería manierística y por su retórica oscura, degenerada a nivel de escuela, en formas de barroquismo extremo, una verdadera fama de ilegibilidad, que hará deplorar a muchos de la ya mencionada tesis de Popper, según la cual mirar a la simplicidad y a la claridad es un deber moral de los intelectuales. La falta de claridad es un pecado y la pretenciosidad un delito. Por otra parte, su pensamiento manifiesta, para quien se interna en él con paciencia, una estructura lógica coherente, que sirve, si no para extirpar, por lo menos para reducir la communis opinio de su incomprensibilidad. Dejando de lado programáticamente los aspectos más técnicos y esotéricos de su obra, pasaremos a reseñar algunos temas que retornan con mayor insistencia en sus trabajos, hasta el punto de poder considerarlos como grandes ejes del pensamiento de Lacan. Los mismos, por otro lado, que presentan mayor importancia desde el punto de vista filosófico. Nuestra exposición versará sobre todo en los escritos, aunque teniendo directa o indirectamente presente también las otras fuentes. Para facilitar la comparación con el texto original, que para un autor en el límite de lo intraducible como Lacan resulta indispensable, mencionaremos al mismo tiempo la edición francesa y la italiana. Desde el principio, Lacan ha querido ser una especie de Lutero del psicoanálisis, como ha sido definido, que intenta propugnar un retorno a Freud, parecido al retorno a Marx que perseguirá Althusser. En efecto, Lacan acusa a la psicología tradicional, empezando por la praxis norteamericana del psicoanálisis, de haber traicionado o domesticado la ruptura epistemológica de Freud, desviando su herencia científica hacia teorías y prácticas erróneas. En el interior de este proclamado retorno al maestro, Lacan se ha propuesto efectuar una nueva lectura de Freud, que, captando su espíritu auténtico, más allá de las trabas positivistas, fuera simultáneamente capaz de tener en cuenta los instrumentos más avanzados del saber contemporáneo, empezando por la lingüística y el estructuralismo. En virtud de tal operación, Lacan ha querido erigirse en el ámbito del saber actual, en el hermeneuta genuino y el continuador legítimo de Freud. Esa declarada fidelidad al maestro, duramente contestada por la Asociación Psicoanalítica Internacional, se configura como una tesis recurrente, defendida hasta la paradoja de la obra de Lacan. Tanto es así que en el último de sus seminarios, él, dirigiéndose al público, sostenía: el retorno a Freud, propuesto por Lacan, encuentra uno de sus centros focales en la revolución copernicana, iniciada por el padre del psicoanálisis mediante una obra de dislocación de la conciencia antitética a la perspectiva egológica y logocéntrica de la filosofía de Occidente. Dislocación gracias a la cual el centro verdadero del ser humano no está ya en el mismo sitio que una entera tradición humanística le asignaba. De acuerdo con Freud, en la opinión de que el yo no es señor de su propia casa y en considerar el inconsciente como la verdadera estructura y la auténtica voz del individuo, Lacan propone en efecto una especie de redefinición anticartesiana del hombre, interpretada mediante algunas frases paradójicas. Pienso donde no soy, por lo tanto soy donde no pienso. No soy allá donde soy el recreo de mi pensamiento. Pienso en aquello que soy, allá donde no pienso pensar. En otros términos, negando que el hombre esté ante todo en el cogito, allá donde él aparece como el recreo de su propio pensamiento, y allá donde el ser está presente en la conciencia, y afirmando que el hombre mora preferentemente en el inconsciente, allá donde él piensa pensar y allá donde el ser está sustraído a la conciencia, Lacan, con su anticógito, sostiene por lo tanto, tras la huella de Freud, que el individuo resulta vivido o habituado por una X locuente profunda. Él es, ante lo cual se encuentra en una situación de radical sujeción. El hombre es hablado, condensa todo el Freud de Lacan. Pero entonces, ¿quién es el hablante?
Si el yo es destinado, otro habla en el hombre. El inconsciente, estructurado por el propio lenguaje. El yo, por su función puramente defensiva y por lo tanto narcisista, no es más que el sujeto imaginario, o sea, sujetado sin verdadera autonomía o libertad por conflictos o por desconocimientos alienantes. Tanto es así que Lacan, destronando el yo de su pedestal tradicional y lanzando el último ataque freudiano al narcisismo universal, escribe que el yo está estructurado exactamente como un síntoma. Es el síntoma humano por excelencia, la enfermedad mental del hombre. Antihumanismo estructuralista y antihumanismo freudiano forman, por lo tanto, en nuestro autor, una misma cosa. La importancia de Lacan, escribe Foucault a este propósito, consiste en haber demostrado cómo, a través del discurso del enfermo y de los síntomas de su neurosis, son las estructuras, el sistema mismo de su lenguaje y no el sujeto, los que hablan. Esta doctrina de la primacía del inconsciente y el correspondiente planteamiento antihumanístico están acompañados en nuestro autor de la tesis de la primacía del orden simbólico, o sea, la concepción según la cual el individuo está atravesado por una impersonal y omnipotente trama de símbolos y de significados que lo constituyen, pero que él no ha creado y que no domina nunca, siendo más que la causa, su efecto o el producto. Si el hombre llega a pensar el orden simbólico, es porque él está del todo cogido en su ser. El sujeto, si puede aparecer como siervo del lenguaje, lo es aún más de un discurso en cuyo movimiento universal su puesto está ya inscrito desde su nacimiento, aunque no sea más que en la forma de su nombre. Todos los seres humanos participan en el universo de sus símbolos, están incluidos en él y más que construirlo, lo sufren. Son más sus soportes que sus agentes. Dicho de otro modo, el significante goza de una sustancial preeminencia sobre el sujeto. Estos rasgos del pensamiento de Lacan son los que más lo acercan a Levi-Strauss y a su teoría del hombre como efecto de un código simbólico arraigado en las estructuras inconscientes de la psique. En consecuencia, como escribe J. M. Palmier, es fácilmente comprensible la referencia que encontramos en los escritos de Lacan a las obras de Levi-Strauss. A menudo en el plano colectivo de las estructuras sociales, experimenta la misma verdad que el psicoanálisis descubre, continuamente en el inconsciente del sujeto.